escuchando, doctor Ferrero, nos explicaba usted que no es, digamos, no irregular, pero digamos no es tan extraño que se pueda hacer una convocatoria de este tipo como la que ha hecho el Tribunal Constitucional para mañana. Pero además yo quería ir a otro punto que señalaba hace algunos minutos otro constitucionalista, que se podría presentar una cautelar que pueda terminar invalidando la segunda vacancia. ¿Eso es posible? No me parece, ¿eh? Fíjese, el Tribunal Constitucional ha sido recogido en la Constitución, siguiendo la Constitución anterior que se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, porque era necesario tener un órgano que fuera el que dispusiera cuándo había una violación constitucional y cuándo no. En este caso, lo que está viendo el tribunal es una acción competencial, es decir, si el tribunal es competente o no para ver el tema de la vacancia, de la segunda vacancia que se ha presentado del señor Vizcarra, y el tribunal es plenamente competente para hacerlo, está dentro de sus funciones. Hay un interés público también para que se resuelva jurídicamente el tema de la vacancia presidencial y quede esto plenamente aclarado. O sea, hay interés de los miembros del tribunal, porque el problema de la incapacidad moral permanente es la causal que se ha dado para... Claro. Este se tiene que definir, por supuesto. Difícil de explicar, sobre todo para el que no es jurista, porque tiene muchas acepciones, pero la fundamental es que sí se puede vacar a un presidente de la República cuando hay causal de, en este caso, de incapacidad moral permanente. ¿Quién la juzga? El mismo Tribunal Constitucional, que en este caso es el Congreso. No solamente la va a estudiar, sino va a dar una explicación clara de por qué procede esa vacancia que se ha establecido a nivel del Poder Ejecutivo. Claro, y yo creo que en esto hay que tener confianza en nuestros miembros del tribunal, que se están comportando con mucha profundidad en el estudio y calidad en sus sentencias, ¿no? Claro, ¿hay un plazo para que puedan emitir este fallo? Digamos, inicialmente, ahora entendemos, no necesariamente lo de mañana es para revisar el tema de este pedido de competencia, sino igual podrían ellos adelantarlo. ¿Qué plazos son los que tienen que manejarse? ¿Podrían hacerlo al día siguiente? ¿Eso no sería demasiado, por ejemplo? No. En esto hay una gran latitud, como es natural, ¿no? Depende la discusión cuán compleja sea o cuántos miembros están de acuerdo entre ellos con relación a la resolución que se va a tomar. Entonces, muchas veces tienen que haber explicaciones entre ellos mismos, porque son juristas de alto nivel y quieren comunicar todo lo que es necesario que se comunique en la sentencia. Y esa resolución, para esa resolución, no es que haya un término. No existe un término como existe pues, en el Poder Judicial por instancias. Acá hay todas las garantías de que se puede hablar, discutir por la privacidad del caso entre los miembros del tribunal y no hay un término perentorio, porque lo que se quiere tratar, y en eso el Código Constitucional y Procesal Constitucional son muy claros, lo que se quiere es que se establezca con claridad cuál es el problema que puede existir en la redacción de la Constitución si es que no es lo suficientemente clara como para que la gente se confunda. Y el tema de incapacidad moral permanente es un tema muy complejo y va a requerir seguramente algunos días de discusión o de conversación para sacar un precedente que sirva para aclarar esa situación y entonces no tengamos que pasar por estas horcas caudinas, ¿no? Claro, en todo caso, por lo que le entiendo es que lo que tienen que hacer es precisar, ¿no es cierto?, exactamente en qué contexto se tiene que aplicar este término de incapacidad moral permanente. Y van a tener que probablemente establecer una serie de, digamos, requisitos, por llamarlo de alguna manera. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo el señor Vizcarra cuando habla que se declare la legalidad o ilegalidad de lo que se dio en el caso de su vacancia? Eso ya es un capítulo cerrado, es una página que ya la tenemos que pasar. Mire, para el ciudadano común y corriente es una etapa que ya se terminó
Y para el Tribunal Constitucional lo que tiene que resolver el Tribunal Constitucional es justamente esto. Está señalando. Y para que todos salgamos de dudas, necesitamos una buena resolución del Tribunal Constitucional que sí es competente para hacerlo, que sí es una materia que le corresponde a él resolver, porque para eso está el Tribunal Constitucional, para que determine cuándo un comportamiento es constitucional y cuándo no, y cuándo es competente, por ejemplo, en una cosa tan importante como para declarar una vacancia presidencial. Entonces, eso es lo que tenemos que darle confianza al tribunal, de que ellos van a establecer los parámetros necesarios para determinar si ha estado bien o no ha estado bien la decisión de la vacancia presidencial. Hasta este momento, lo que tenemos que esperar es, con un poquito de calma, la resolución del Tribunal Constitucional, que va a abondar, y en este caso a abonar mucho en sus argumentos, para que no exista ningún ápice de duda en la decisión que se tome, ¿no? Hay que confiar en el tribunal, que es un ente muy serio y además es competente para hacerlo, y es el más competente que existe dentro de la organización constitucional y dentro de nuestra Constitución, ¿no? Así es, en eso estamos de acuerdo. Vamos por un momento al Congreso, doctor Ferrero. Tiene que ya llevarse a cabo la votación en algunos minutos. Sí, nos comentaba Vicky Zamora que podrían haber algunas reticencias de parte de algunas bancadas para votar a favor de esta única lista que está encabezada por la congresista Rocío Silva Santisteban. Si no logra la mitad más uno, ¿qué ocurre? ¿Cuál sería el escenario? Bueno, tiene que ser la mitad más uno, si no, no hay resultado, ¿no? La preocupación que se tiene en este caso es que el presidente del Congreso es una especie de reserva en caso que hay una vacancia presidencial. Ajá. Entonces, ¿quién asume esa presidencia que se declara vacante? El presidente del Congreso. Entonces, no es solamente que se está eligiendo al presidente de un poder del Estado, que es el Congreso, sino que en caso que se vaque a un presidente de la República, quien reemplaza a este presidente de la República es su vicepresidente. Pero si el vicepresidente ya se convirtió en presidente, la vacancia de ese vicepresidente, que ya es presidente, solamente deja como posibilidad que quien determine quién debe seguir en la línea sucesoria, de acuerdo a la Constitución del Estado, es el presidente del Congreso. De ahí su doble importancia, que preside un poder del Estado, que es el Congreso, y en caso de que haya una vacancia y no exista un vicepresidente que pueda asumir la presidencia, corresponde al presidente del Congreso. Por eso se le da tanta importancia al presidente del Congreso, porque ya pasó con el caso del doctor Valentín Paniagua, que hemos vivido nosotros. Sí, ¿no? Pero entonces, como para cerrar esto, si no se logra la mitad más uno, ¿se iría a una segunda votación o ya simplemente nuevamente se pasa la página y se empieza a elaborar nuevamente otras listas? No. Se refiere a la elección... De hoy, de esta noche, de los próximos minutos. Sí. La elección de la lista, se refiere. Sí. No, es que la lista que se presente, si es que no alcanza la votación necesaria, entonces hay que ir a una nueva votación hasta que se alcance la votación necesaria, porque convencen los candidatos para establecer cuáles son los miembros de la directiva del Congreso. Es muy importante porque es un poder del Estado donde está representada toda la población. Así es. Bueno, veremos qué pasa, seguiremos atentos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, doctor Ferrero. No, con el mayor gusto. Ok, el gusto ha sido nuestro. Nosotros nos vamos al Jirón Ocoña, donde se encuentra Carlos Medina y nos refieren que han tenido lugar algunos incidentes. Carlos.